Salmo 107. Dios libra de la aflicción. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Este es el salmo con el cual comienza el libro quinto del Salterio, el último libro que es el más largo, tanto en términos de su contenido como con respecto a la cantidad de salmos que contiene. La mayoría de los salmos del libro quinto están orientados hacia el culto público. Muy pocos entre ellos poseen un título y cuando estos aparecen, la mayoría se refiere solamente al autor o a la persona a quien el salmo ha sido dedicado. Por ejemplo, hay 13 salmos que veremos en su título de o para David y uno que dice de o para Salomón. También son utilizados para la liturgia que le corresponde. Por ejemplo, salmos graduales que van del Salmo 120 al 134, utilizados para la congregación, para la iglesia, para el canto público en unidad en la congregación. Dentro de este libro quinto del Salterio se han diferenciado cuatro colecciones menores. La primera es el Alel egipcio, que van del Salmo 113 al 118. La segunda es la colección de las canciones graduales o del ascenso, que van del Salmo 120 al 134. Y la tercera van del Salmo 138 al 145, que ha sido denominada colección mínima de salmos davídicos, pues cada uno de los salmos de este grupo contiene el nombre de David en su epígrafe, en su título. La última colección se conoce como el gran Halel, el gran aleluya o la gran adoración, y está integrada por los salmos 146 al 150. Ahora bien, este Salmo 107, es un salmo de adoración, posee una relación íntima con los dos salmos anteriores, el 105 y el 106. Incluso estos tres han sido considerados una trilogía compuesta probablemente por un mismo autor. Y sin embargo, el Salmo 107 no es de carácter histórico. Las descripciones a que alude son circunstancias de la vida humana no relacionadas con episodios específicos de la historia de Israel. Se trata de observaciones generalizadas con respecto a los muchos y variados modos en que se manifiestan las acciones liberadoras de Dios. Vemos una característica muy bonita en este Salmo 107, que es la repetición de ciertos estribillos, estribillos que aparecen principalmente en el verso 6, en el verso 13, en el verso 19 y en el verso 28, y el otro estribillo que se repite va en el verso 8, 15, 21 y 31. ¿Cuáles son los primeros estribillos que se repiten? El clamar a Jehová. En el verso 6 dice, entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. El verso 13 dice, luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. El verso 19 repite, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y el verso 28, entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Un clamor, un llamado a la necesidad importante de siempre orar y no desmayar, como enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y después del clamor, vemos ese estribillo que se repite en el verso 8, en donde dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. En el verso 15, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. En el verso 21, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Y en el verso 31, nuevamente, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Y es que esta alabanza va unida con el clamor, con la humillación a Dios, y después esa alabanza de gratitud a Dios porque Él nos escucha, porque Él nos oye, porque este salmo promete, como dice su título, librar de la aflicción. Dios libra de la aflicción, Dios libra de cualquier problema, por muy pequeño o insignificante que nos parezca. Dios rescata. Dios es un Dios que rescata de cualquier circunstancia, de cualquier temor, de cualquier problema. Él rescata, Él nos oye y nos muestra. Este salmo impresionantemente la soberanía de Dios, la omnisciencia de Dios, la omnipotencia de Dios. Por eso termina diciendo el salmo, ¿quién es sabio y guardará estas cosas? ¿Quién entenderá las misericordias de Jehová?
porque nos lleva a través de una montaña rusa de emociones, de circunstancias, de dificultades, y unas veces está arriba el Salmo, pero unas veces está abajo. Vemos que narra de circunstancias, de problemas, de enfermedades, que llevan a la persona a titubear, a sentirse desamparada, a sentirse olvidada, pero después de ese clamor vemos cómo Dios obra, cómo Dios cambia las circunstancias y aún el desierto lo vuelve en un estanque de aguas. Y vemos la impresionante sabiduría de Dios, el poder de Dios y cómo Él es soberano y Él tiene todas las cosas bajo su control. Este Salmo 107 nos habla de su soberanía de una manera impresionante, de manera que Él está en control de todo, aún de las cosas más pequeñas, aún de las cosas más insignificantes, nos muestra que Dios rescata del desamparo. Este Salmo no hace más que mencionar eso. Dios rescata, Dios te oye, Dios está bajo el control, Dios está cuidándote. Este salmo nos da cuatro cuadros sobre las situaciones en las que Dios puede rescatar y aparece para rescatar. Estos cuatro cuadros son de viajeros perdidos, de prisioneros encadenados, de inválidos debilitados y marineros a punto de naufragar en una tormenta. Tomados juntos, estos cuatro cuadros presentan cuatro situaciones de desamparo humano, y en medio de estos cuatro cuadros, la promesa de Dios es la misma. La promesa de Dios es clara. A aquellos que claman en la indefensión, Él les prestará ayuda. Acércate, pues, confiadamente al trono de la gracia. No importa el problema, la circunstancia, Dios ha prometido extender su mano. No se ha agravado su oído para oír, ni se ha cortado su mano para salvar. No debes pensar que tu situación está más allá del alcance de la ayuda de Dios. Dios puede responder con los recursos necesarios para invertir tu situación de desamparo. Vamos a ver estos cuatro cuadros un poquito más a detalle. Dios rescata del desamparo. Dios rescata de la vida sin objetivo. Algunos perdidos anduvieron por el desierto, en el sequedal, dice el verso 4, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Una caravana perdida de personas desesperadas en el sequedal, sin caminos, y esto no refleja más que un cuadro de vida sin objetivo cierto. ¿Cuántas veces nos encontramos así, sin un objetivo, sin un propósito, y nos sentimos perdidos? Tales viajeros perdidos no tienen estabilidad, se enfrentan a la falta de recursos, hambre, sed, pérdida de la vida. Algunas personas se limitan a caminar a ciegas, sin dirección y sin punto de referencia, perdidas en sus pecados, en sus malas decisiones, con inestabilidad, con inseguridad y con falta de relaciones sustentadoras. Pero Dios puede cambiar esto. Dios también rescata del confinamiento. Los perdidos en el desierto están en un mundo demasiado amplio. Otros están atrapados en un mundo demasiado estrecho. Dice el versículo 10, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Las prisiones antiguas eran subterráneos sin luz. Cuando nos rebelamos contra Dios, nos encontramos en ese tipo de prisión, en tinieblas, en confinamiento, en circunstancias agotadoras, con falta de propósito. Muchas veces esa falta de propósito puede no ser intencionada, pero el confinamiento que resulta de la rebelión contra el Dios puede llevarte a un confinamiento eterno, a la muerte eterna. Por eso es que este salmo nos llama a arrepentirnos y a clamar a Dios aun estando en esas circunstancias, porque no es el propósito de Dios para nuestras vidas. Dios rescata aún de la insensatez. En el versículo 17 dice, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Esto pinta a inválidos espirituales que llegaron a su estado a causa de su rebelión y sufren el impacto físico de la desobediencia espiritual. La pérdida de apetito hace que languidezcan hasta las puertas de la muerte. Esto fue una experiencia del mismo David, del salmista David, pero Dios puede curar esto con su palabra. El salmista expresó en el Salmo 32, mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Él que callaba
su pecado, no había confesado su pecado y por eso él lo expresaba de esta manera y decía, mientras callé, mientras ocultaba mi pecado, por dentro me consumía, por dentro mis huesos envejecían, se dolían. Por eso el proverbista dice que el que encubre su pecado no alcanza misericordia, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia, alcanzará el favor de Dios. Es importante volver a Dios y confesar y clamar a Él, arrepentirnos delante de Él, humillarnos delante de Él y Él nos exaltará a su tiempo. Dios rescata de la impotencia. En el verso 23 de nuestro salmo dice, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. Un mar embravecido pintaba el cuadro del desamparo absoluto. El verso 27 dice, tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Podemos ser zarandeados por situaciones que nunca creamos, pero que amenazan con hacer naufragar nuestra misma vida. Muchas veces nos creemos autosuficientes con nuestro conocimiento, con nuestra ciencia, con nuestros títulos, pero aquí nos da un cuadro preciso de que no podemos confiar en ello. Dios te dice, no confíes, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Toda tu ciencia llegará a ser inútil, toda tu ciencia llegará a ser nada. Vuélvete a Dios. Juntos estos cuatro cuadros muestran el grado de desamparo humano. A veces somos víctimas de nuestra propia insensatez, otras veces somos arrastrados por fuerzas poderosas que no causamos, pero Dios rescata ante nuestra petición insistente. En cada uno de las cuatro situaciones, los desamparados encuentran el mismo remedio. Cuando en su angustia clamaron a Jehová, Él los libró de sus aflicciones. Clamaron con intensidad. Esto no fue dirigido con terror a la situación, sino fue dirigido con fe al Dios viviente. Clamaron porque estaban en dificultades, literalmente en estrecho, estaban en circunstancias estrechas, restringidas, confinadas, que les limitaban por todas partes. La reacción de Dios fue rescatarles de sus desgracias. Esto significa que Dios no dice, pues tú te metiste en el problema, ahora a ver cómo le haces. No, Dios está allí dispuesto a escuchar tu clamor, a escuchar tu oración y no solo eso, sino a extender su mano y rescatarte, como Pedro le clamó cuando se hundía en el mar y le decía, dame tu mano, Señor, porque me estoy hundiendo, porque estoy pereciendo. Él estaba allí listo para extender su mano y levantarlo. Él no te echará en cara tus malas decisiones, no nos echa en cara, no se acuerda de nuestros pecados, no se acuerda de las malas decisiones, sino simplemente Él te dice, ven ya y estemos a cuenta. Él dice, ven, acércate confiadamente al trono de la gracia para que encuentres el oportuno socorro, para que encuentres la salvación. Dios invierte nuestra situación de desamparo. Dios invierte la falta de objetivo con nueva dirección. Para los que estaban perdidos en el desierto, el verso 7 dice, los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Cualquier otra cosa hubiera sido poco más que un primer auxilio. Dios puede dar estabilidad, propósito, permanencia a vidas que antes no tenían dirección u objetivo. Pero esto después de acercarte a Él, de clamar, de reconocerle, de pedir perdón. Dios invierte también el confinamiento con libertad. Dios rompe las cadenas que atan, corta los barrotes de hierro e inunda la vida con la luz de la libertad. El primer mensaje del Señor que indicaba todo su ministerio fue un mensaje de libertad a los cautivos. En Lucas 4:18 vemos que Él lee ese rollo de Isaías donde dice, el Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido y me ha enviado a predicar las buenas nuevas, el Evangelio, para llevar sanidad, para llevar liberación, para traer luz a los hombres. Dios invierte también la necesidad con la sanidad de su palabra. Los que estaban enfermos, escuchen la palabra, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. No importa si sufrías de debilidad física, emocional, que haya venido por un descuido precisamente físico o con una situación de pecado, Dios sana con su palabra. En lugar de languidecer en la debilidad, Dios hará que tú llegues
a su templo para ofrecer sacrificios de acción de gracias y proclames sus obras con júbilo. Dios invierte la impotencia también con la afirmación de su poder. Él trae calma a la tempestad y apacigua sus olas. Aquellos que estaban en el mar bravo, en el verso 29, después de clamar, vieron que Dios cambió la tempestad en sosiego y que se apaciguaron sus ondas. Sabemos esto por nuestro Señor Jesucristo, que dijo al mar de Galilea: calla, enmudece. Y entonces se hizo gran bonanza. Inmediata bonanza puede venir a tu vida si tú clamas a Dios. Con una palabra de Él todo irá bien. Con una palabra de Jesús, de nuestro Dios, de ese Dios que rescata. Tu situación no está de ninguna manera más allá del alcance de su gran poder. Lo que Dios ha hecho por otros, lo hará por ti. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. Que Dios les bendiga.